Queridos hermanos y amigos, es el pastor Pablo Precioso del Ministerio Majestad que les saluda en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día precioso aquí en Dallas, Texas, con soleado y una temperatura un poquitito elevada, pero estamos dentro del hotel donde podemos transmitir en vivo esta meditación, breve meditación que el Señor ha puesto en mi corazón. Queremos saludar a todos los miembros que se han agregado a Majestad, Ministerio Majestad, y los pastores Pablo y Irene Precioso son todos bienvenidos. Y desde aquí les mandamos un cariñoso saludo en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a estar hablando de niños o maduros. Niños o maduros, ¿somos niños o maduros espiritualmente? Y la Biblia nos enseña algo que es muy importante. El apóstol Pablo nos dice a nosotros, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Ahí es 1 Corintios 14:20. Y Jesús dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, en Mateo 18:3. La Biblia usa la imagen de la niñez con un significado distinto. A veces representa inmadurez, otras veces pureza. Cuando nosotros somos niños, cuando uno empieza a caminar a los 10 meses de haber nacido, 11, 12 meses, todo es inocencia, pureza en el corazón de un niño. No hay maldad, no hay maldad. Por eso Jesús dice que debemos volvernos como niños, sin esa maldad. Pero Pablo habla de una malicia que había en Corintios, en la iglesia de Corintios. Por eso hay una contradicción en estos dos versículos donde el apóstol Pablo quiere enfatizar que en el corazón del hombre hay maldad. Y Jesús trata de decirles, deben volverse como niños. Entonces lo que Pablo quiere decir, dejen de ser niños en Corintio. Corintio era una iglesia muy pecadora, vivían en la lascivia, en el pecado, en la inmadurez, en la idolatría, tantas cosas que allí se practicaba. En 1 Corintios 14:20 el apóstol Pablo dice, hermanos, menos mal que nos llama hermanos y no primos, no seáis niños en el modo de pensar, ahí está la clave, en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Niños en la malicia significa que seamos inteligentes, maduros en la forma de pensar, maduros, no inocentes, no niños, no que a veces nosotros entramos en Facebook y aceptamos cualquier cosa sin entender lo que significa. Hay que ser maduros en el modo de pensar. Y 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Hablando en el nivel espiritual, el apóstol Pablo trata de decirles a la iglesia de Corinto, ustedes no son espirituales, no les puedo hablar, si no son carnales. Ahí está la gran diferencia entre un niño y un adulto y un maduro. Un niño no es carnal, tiene que ser espiritualmente maduro, pero acá Pablo le dice, no le puedo hablar como espirituales, no le puedo hablar como dice la palabra de Dios, porque ustedes son muy carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, dice, y no vianda, porque aún no sois capaces, ni seráis capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y ahí viene la parte de la diferencia entre un niño inocente y un niño inmaduro. Carnales. ¿En qué la iglesia de Corinto eran carnales? En los celos, en las contiendas, en las disensiones. ¿Acaso no sois carnales y andáis como hombres? Ahí está. En la iglesia de Corinto ellos eran carnales, eran cristianos carnales, no espirituales. No eran niños inocentes, sino que eran carnales y maliciosos. Dios quiere que crezcamos en entendimiento y discernimiento, dejando atrás esas actitudes inmaduras. Una persona cuando es niño es inmaduro, pero cuando va creciendo en las cosas del Señor, automáticamente se vuelve maduro. Lo que Jesús quiere decir, sean como niños. Mateo 18:3 dice, de cierto os digo que si no os volvéis en la inocencia y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un niño es muy inocente, por lo menos hasta la edad prematura, un niño es muy inocente. En Marcos 10:15 dice, de cierto os digo que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Oh, wow. Entonces quiere decir que si una persona no es madura espiritualmente, no va a entrar al reino de los cielos. Jesús nos llama a tener humildad, confianza, pureza de corazón para entrar a su reino. Ahora hay una gran diferencia aquí en el equilibrio bíblico entre Pablo y Jesús. Pablo habla de madurez en la mente. Jesús habla de inocencia en el corazón. Pablo habla de madurez en la mente. Recuerda que dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, debemos pensar como Cristo pensó. La mente nuestra es como la de Dios. Entonces, ¿cómo Dios piensa? Con una forma madura. Nosotros tenemos que pensar también con forma madura. El creyente maduro piensa como un adulto, no como un niño, pero confía como niño, o sea, cree. Un niño es crédulo, inocente, tiene fe. Él piensa que papá y mamá, especialmente papá, todo lo que le dice es crédulo, es credible, es creíble. Entonces, ¿qué pasa a nosotros? Cuando nosotros entramos en el Evangelio de Jesucristo, cuando papá Dios nos habla, tenemos que creer con esa misma inocencia de niño, aunque seamos maduros. Creer significa mostrar nuestra fe, nuestra integridad, nuestra pureza de corazón. Ahora, no es ser niños o ser adultos, es pensar como adultos y vivir con corazón de niño. Esa es la conclusión de esta meditación. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que debemos ser adultos, pero vivir con el corazón de niño. Un niño juega, un niño se ríe, un niño corre. Bueno, es inocente, inocente pero maduro. No es engañado, no es engañado con falsas profecías, con doctrinas de demonios, como dice la palabra de Dios. No es engañado porque es maduro. Sigue siendo niño, pero es maduro. Maduro espiritualmente, maduro como hombre y como mujer. Ya dejó esa niñez de lado, esa inocencia que quizás pudo haber sido engañado desde pequeño por la inocencia, pero ahora al entrar en la parte espiritual como maduros en Jesucristo, ya no somos engañados por falsas doctrinas, doctrinas que nos enseñan a veces en las redes sociales, hombres y mujeres predicadores que andan diciendo barbaridades y nosotros la creemos. No, no, no. Cuidado, un adulto espiritual ya no cree esas doctrinas de demonios. No se deja llevar por doctrina de demonios, sino realmente cree como Jesús dice que tenemos la mente de Él, así nosotros creemos. Creemos en una doctrina sana, en una doctrina de cambios, en una doctrina que, como dice Jesús, nosotros no somos el mismo de ayer. Él es el mismo de ayer, de hoy, para siempre. Nosotros ayer era una cosa, hoy cambiamos ya nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de vestir. Por eso, queridos hermanos y amigos, no es ser niños o ser adultos, es pensar como adultos y vivir con el corazón de niños. Mateo 10:16 dice, y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. O sea, miren, nos envía como ovejas en medio de lobos. Inocente, una oveja es inocente. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Tenemos que ser niños, pero a la vez prudentes. Prudentes, ¿por qué? Porque Dios nos envía como oveja en medio de lobos. ¿Hay lobos rapaces allá afuera? Claro. ¿Hay mentiras? Sí, claro. Tratan de lavarte el corazón, el alma, tocarte el alma para que tú creas un evangelio lavado, un evangelio emocional, no un evangelio plantado en Jesucristo, el Hijo de Dios, que realmente fue a la cruz, dio su vida voluntariamente, murió por nosotros y al tercer día resucitó para ir al cielo y estar sentado a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para que un día, no muy lejanos, nosotros estemos como Él. Vamos a orar, soy el pastor Pablo Precioso del Ministerio Majestad. La pastora Elena Preciosa también te saluda en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y deseo que en este fin de semana tu vida sea prosperada emocionalmente, físicamente y también intelectualmente. Te deseamos lo mejor, que realmente el Señor Jesús esté en el centro de tu corazón y que tú puedas caminar junto con Él. No distraerte, no pisar ninguna piedra, no caerte, mirar fijo por delante, porque a veces los niños corren y de esa inocencia se caen rápido. Pero Jesús dice que cuando nosotros nos caemos porque hemos pisado una piedra falsa, nos tenemos que volver a levantar. Que Dios te bendiga. Recuerda, si necesitas
oración o consejería, puedes hablarme al 661-388-8301, 661-388-8301. Aquí desde Dallas, Texas, te saluda el pastor Pablo Precioso y la pastora Elena Precioso. Que Dios te bendiga y hasta la próxima meditación. Bendiciones.